Hola. Bueno, antes que nada quería agradecerles por estar acá presente. Siempre he dado unas cuantas charlas, presentaciones, seminarios, sobre todo me ocupo de dar en las escuelas de mi país, porque me parece que es necesario y es importante invertir tiempo en los más chicos, que son los que en definitiva van a cambiar un poco el rumbo que llevamos como humanidad, ¿no? Y también algunas conferencias afuera, algunas charlas. Y siempre que empiezo una presentación, tiemblo un poco, ¿no? Porque uno a veces no sabe cuáles son las expectativas de la audiencia y no sabe si va a poder cumplirlas. Pero bueno, desde que entré acá al museo, que me parece un lugar excepcional y muy auténtico para transmitir lo que vine a hacer, me siento como en casa. Quiero agradecerles a los que organizaron esto, Diego, Rita, mi amigo que me espera en su casa, bueno, los que están aquí presentes, Fernando Pirones, Silvia. Bueno, si empiezo a nombrarlos a todos, son muchos. Está el valiente editor español de un escrito mío, Máximo Higuera Molero, por ahí. Está un escritor de verdad, Javier Moro, que me invitó a su casa, Virginia. Y ante todo está el que originó que yo los conociera a todos los demás, ¿no? que es mi amigo José María Morales, aquí presente con Yola, su esposa. Así que es bastante emocionante para mí empezar a contar lo que voy a contar, y sobre todo que deja de ser ya una presentación que me intimida un poco siempre al principio, sino que va a haber una charla con amigos y eso me hace sentir muy bien. Estaba muy emocionado esta mañana porque están presentes acá también la familia de Manolo Ferrer, que bueno, es una persona que es como mi segundo padre. Es un español que siempre me contó de España desde mi infancia. Cada vez que hablo me emociona. Así que bueno, gracias a todos por venir, y voy a empezar a contarles lo que decía Gerardo un poco. Yo voy a empezar a pasar la diapositiva porque ya había empezado mi presentación. Pero bueno, las orcas de Chubut, como bien les contaba Gerardo, capturaron mi atención cuando yo empecé a estudiar biología marina, allá por el año 1992, y me ofrecieron, como él comentaba, mi cargo de guardafauna, que es el que también me trajo hasta acá, ¿no? Junto con José María Morales. Por eso uso la camisa del uniforme, que creo que es más valioso. Incluso la conexión que he tenido con los animales ha venido más por mi profesión de guardafauna o guardaparque que por el estudio de la biología en sí. Entonces, en esto de tratar de ser auténtico, también está bueno que se lo comente, porque estoy vestido de guardaparque. Las orcas del Chubut capturaron mi atención, y bien empecé a estudiar, a trabajar como guardafauna. Y la zona de la Patagonia, que es esta que les muestro aquí en esta fotografía, esta caprichosa formación geográfica es la península Valdés. Es un área bastante extensa. A veces con el mapa uno no tiene la posibilidad de contrastarla y no sabe sus dimensiones, pero tiene de norte a sur alrededor de 100 kilómetros y de este a oeste otros 100 kilómetros. Es un área bastante extensa y muy despoblada, muy poco poblada. El área de Caleta Valdés, que comentábamos al principio, es el área es un área que, si bien siempre fue área protegida, nunca tuvo guardafauna hasta el año 92, que yo me convertí en el primer guardafauna de ese lugar, y era un área con bastante conflicto y problemática local de cacería y de gente que molestaba a los animales allí. Pero bueno, como vine a hablar de orcas, vamos a hacer una introducción. Las orcas son delfines, ¿no? Son los miembros más grandes de la familia de los delfines. Son animales con dientes, tienen estructuras sociales complejas, cerebros muy evolucionados, y son los animales más poderosos en el mar.
La orca es en el mar lo que el hombre es en la tierra, lo que el hombre es en el planeta, es el máximo predador. La orca come tiburones blancos, o sea que la orca está por encima de todas las otras especies en el mar. Es el predador top. Y en Península Valdés ha desarrollado una técnica muy particular de cacería de especies, como ya voy a comentar un poquito más adelante. La orca es un mamífero marino, ¿no? Y amamanta a sus crías durante periodos muy extensos, más de 2 años. Y estas estructuras sociales muy complejas que tiene son análogas al ser humano. Hay muchas analogías para hacer con la estructura social del ser humano, e incluso también las cuestiones fisiológicas, ¿no? Una orca hembra empieza a ser madura sexualmente alrededor de los 12 a 13 años y entra en una etapa menopáusica, deja de parir alrededor de los 40, 42 y no tiene más de 4 crías en toda su vida. Podemos diferenciar los machos de las hembras por el tamaño y por la aleta dorsal, mucho más alta en el macho, el de la izquierda, y más pequeña y falcada en las hembras, vemos a la derecha. El macho puede pesar más de 6 toneladas, una hembra generalmente pesa entre 3 y 4 toneladas. Los machos viven como máximo 50, 55 años y una hembra puede vivir más de 80 años. Hay una diferencia entre macho y hembra muy notable, muy marcada. Yo empecé mi investigación con una técnica que se llama fotoidentificación, que es la técnica más usada en el mundo para seguir una población de delfines o de orcas, y se basa en las características que tienen las aletas dorsales, ¿no? Todas las aletas dorsales son diferentes, que son muy parecidas entre sí, por ejemplo entre las hembras. La mancha gris que tiene detrás de la aleta dorsal es como nuestra huella digital. Entonces lo que hacemos normalmente cuando investigamos una población de orcas es hacer el seguimiento continuado de animales conocidos. Identificamos un animal por la forma de la aleta y elaboramos un catálogo identificatorio que sería una suerte de carta de identidad o de documento de identidad de cada orca para poder ir siguiéndola a través del tiempo. Es importante tomar fotografías siempre porque las orcas sufren desgarros por mordeduras entre ellas o también por crecimiento, y las aletas van cambiando de forma. Este seguimiento continuado de animales conocidos permite saber cuántas hay en la población, cuáles son sus hijos, cuáles son las madres generalmente, cómo se va componiendo la genealogía de la población y cuántas son, porque cuando vemos pasar orcas y no las identificamos, no podemos hacer un seguimiento continuado de animales que ya conocemos, podemos pensar que son muchas, ¿no? Entonces esta técnica de identificación nos permite saber exactamente cuántas son. Lo que descubrimos con el tiempo es que eran no más de 20 en la población de Península Valdés, lo cual nos dio herramientas para elaborar leyes de protección en el mar argentino. Si bien la orca a nivel mundial no es una población que esté amenazada de extinción, las poblaciones locales son poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una población de no más de 20, 22, como máximo a veces que entra alguna orca transeúnte, estamos hablando de una población muy pequeña que podría estar en peligro, ¿no? Acá, como ven, en el árbol genealógico tenemos abuelas, tenemos madres, tenemos hijas, tenemos nietas y tenemos bisnietos. Entonces, el estudio yo lo comencé en el año 92, pero fue la continuación de un estudio que había comenzado por otro guardafauna, Juan Carlos López, en la década del 70, y se había descontinuado. Entonces, cuando yo comencé, empecé a tomar datos para este guardafauna que me enseñó mis primeras armas en el estudio de las orcas. Y pude identificar orcas que ella había identificado en la década del 70, y eso nos permitió saber que había orcas que realmente todavía seguían y con gran precisión saber edades de orcas que de otra manera hubieran sido recién conocidas por mí en el 92. Otra forma por la que nos permiten saber edades, por ejemplo, de un macho que se llama Mel, que nació estimativamente en el año 1965, es porque los machos a la edad de 15 años en promedio
la aleta dorsal se le empieza a enderezar y a poner muy triangular, y antes de eso son como la cena. Entonces, cuando a Mel le pasó eso, ya sabíamos que en ese momento contaba con 15 años, entonces solamente había que sumarle a eso los 15 años para saber que estimativamente había nacido en el 1965. Esto lo comento porque por ahí hay fechas, ¿no?, de Gallardo, de orcas que son edades estimadas, que fueron estimadas y fueron, digamos, son orcas que estimativamente nacieron antes de comienzo del estudio. ¿Por qué las orcas de Valdés son importantes? Bueno, las orcas a nivel mundial son animales, como les decía, con grandes cerebros evolucionados, y son animales que se adaptan a las condiciones de vida de cada ambiente en particular de manera muy exitosa, y casi que podríamos decir que cada vez que hay una fuente de recursos de alimento disponible en el mar, va a haber una población, aunque sea muy pequeña o muy grande, de orcas especializadas en explotar ese recurso marino. Las orcas de Valdés se especializaron en cazar lobos y elefantes marinos, y eso las hizo famosas y conocidas a nivel mundial, porque la técnica que han usado y siguen usando es la del varamiento intencional. Se llama así porque, bueno, se varan intencionalmente sobre la playa para capturar crías de lobos o elefantes marinos. Tiene un comportamiento realmente muy riesgoso. En el comienzo de... Voy a explicar un poco cómo es el comportamiento. La orca se acerca generalmente con condiciones de agua suficientes, o sea, de marea alta. Cuando los lobos van nadando en la rompiente, que están aprendiendo a nadar, y se produce el varamiento cuando la orca cree que es la situación óptima, que, como acá sabe Gerardo y José María y todos los que me han visitado, Fernando López Minón, no es muy fácil de ver, ¿no? No siempre hay que estar. En promedio, en marzo, abril, un día de cada 3 es posible verla, pero cuando toca mal tiempo las condiciones no son las apropiadas. Si, por ejemplo, hay mucha rompiente, el ruido de la rompiente enmascara el diseño acústico de la presa y es muy difícil para la orca localizarla. Si bien la orca tiene un sentido de biosonar o sonar biológico que se llama ecolocalización, la orca de Valdés son cazadoras silenciosas y localizan a sus presas por el sonido que emite la presa cuando va nadando en la rompiente. Ese sonido es lo que llamamos diseño acústico de la presa, y es lo que hace que la orca focalice a su potencial presa y vaya a intentar el varamiento de capturar. Solamente el 42% de los intentos de captura son exitosos. A veces, cuando han visto en un documental orcas varando para cazar lobos o elefantes marinos, se han tratado siempre de las orcas de Valdés. Y aunque hay algo parecido en las orcas, en las islas Crozet del Océano Índico sobre elefantes marinos, todos los expertos en comportamiento animal coinciden en que son las orcas de Península Valdés las paradoras por excelencia, ¿no? Las que realizan este método de la manera más espectacular. Seguramente van a quedar algunas cosas que yo no estoy explicando, pero al final de mi presentación van a poder hacerme todas las preguntas que quieran. Esto de varamiento intencional sobre lobos marinos ocurre en Punta Norte, en marzo y abril. Entre enero y febrero es cuando nacen los lobos marinos, y a fines de febrero y todo marzo y hasta el 15 o 20 de abril los lobos marinos están aprendiendo a nadar, y es cuando las orcas vienen para comer. Este comportamiento de varamiento intencional de caza es, dentro de los comportamientos de caza de las orcas a nivel mundial, el más notable, el más espectacular, y en mis años de investigación de orcas en la península, probablemente mi hallazgo más notable, más importante, de mayor contribución a darle una importancia mayor a la conservación de estas orcas, se debe al hecho de que descubrí que no todas las orcas de la población sabían cómo varar, que eran solamente 8 animales los que sabían varar de la población de 20, y que de estos 8 animales que sabían cómo varar, solamente 5 hembras eran las encargadas de transmitir intergeneracionalmente estabilidad a la progenie. Esto es porque, bueno, tampoco se sabía bien si era un comportamiento innato,
que venía fijado como instinto en las orcas o era un comportamiento adquirido. Bueno, entonces pude determinar que este era un comportamiento que no era innato, que las orcas mayores, adultas, tenían que enseñarlo a la progenie para poder sobrevivir, y que dependía de esta enseñanza y de la habilidad de los cachorros de aprender su supervivencia, la supervivencia de la familia y sobre todo de la supervivencia de este comportamiento cultural único en el mundo. Cuando identifiqué este hecho, estaba muy claro para mí, aunque en ese momento en la ciencia ortodoxa, y yo soy más bien un autodidacta, ¿no? Porque me fugué de la facultad muy temprano para estar ahí al borde del mar con los animales. El hecho de hablar de cultura en los animales era y sigue siendo una cuestión espinosa, ¿no? Porque los eventos culturales se lo atribuyen solamente al ser humano, parece ser que es una prerrogativa humana, y por suerte cada tanto vamos descubriendo más, la ciencia va descubriendo que el ser humano está al mismo nivel que los animales y no por encima. Y en los animales evolucionados como la orca, los primates, los elefantes, se descubren comportamientos culturales que nos dejan asombrados. Cuando descubrí eso, mi foco o mi eje de investigación, que hasta ese momento había sido de identificación para saber cuántos eran los animales y saber quiénes eran hijos de quién y cuántos iban muriendo, cuántos iban naciendo, el eje el propósito mío fue más que nada tratar de aprender de ellas para poder transmitir la importancia cultural de este grupo de orcas de Valdés, porque si algo les pasara a estas 20 orcas, de las cuales 5 son las encargadas en el mundo de enseñar este comportamiento cultural, de esta cultura de alimentación al cachorro, no solamente estaremos perdiendo la gente local de una fuente de recursos, de muchos turistas que van a verlo o a filmarlo, sino que la humanidad estaría perdiendo uno de los eventos de la vida salvaje más importantes en el mundo. ¿Se entiende la idea? Bueno, hasta acá. Y eso me hizo quedarme muchos años ahí, más de 15. La zona de Punta Norte es una zona de aproximadamente 6 kilómetros de amplitud, donde se establecen pequeñas colonias. Cada lobo representa una colonia de unos entre 50 y 80 animales, y cada año nacen ahí alrededor de 300 crías de lobos marinos. Esto lo digo porque más o menos la tasa predatoria de toda la temporada es alrededor de un 8%, y se considera que es normal para el balance del ecosistema. Si pensamos que hay alrededor de 30.000 lobos marinos en la península de Valdés y más de 60.000 elefantes marinos que ellos también comen, 20 orcas que tienen un 40% de eficiencia en el vanamiento no producen un impacto, y es una cacería sostenible. Esta foto está tomada de uno de los senderos de Punta Norte. Un turista normal puede llegar a ver este espectáculo en marzo o abril. Esta es una especie de guardería cuando muchas de las madres salen a buscar su alimento para volver y amamantar a los cachorros de los marinos. Varios de los cachorros quedan al cuidado de otras hembras. Vemos otra vez el sendero y un varamiento de orcas. Enfrente está la gente, los visitantes mirando. Es un evento que a veces se ha presentado en los documentales como algo feroz o sangriento, y realmente no es así, ¿no? La orca empieza generalmente la actividad de cacería 3 horas antes de la marea alta, cuando tiene suficiente agua, y termina 3 horas después de la marea alta, y ese periodo de 3 horas, si las condiciones no son buenas, generalmente no logra cazar ningún lobo, ¿no? Hasta que las condiciones no son buenas. A veces los documentales se han equivocado en mostrar como si las orcas cazaran con efectividad en cada uno de los casos, y eso no es así, y ha formado una idea equivocada de que la orca es un animal feroz, y indiscriminadamente sobre las loberías podían quedar las loberías sin lobos. Este hecho produjo que en el año 77, en la provincia de arriba de Chubut, que se llama Río Negro,
el gobierno de Río Negro apostara a francotiradores para matar a las orcas que iban a comer los lobos marinos de la colonia, por ejemplo. Juego con presa, esta actividad que algunos la habrán visto en los documentales, es cuando la orca, después de cazar un lobo marino, juega al tenis con el lobo, ¿no? Entonces, se llama, bueno, juego con presa, y es algo bastante común entre estos animales, como lo es también en los felinos, ¿no? Este animal que está ahora jugando con un lobo en la boca ahí se llama Ezequiel, y es un macho que tiene en este momento aproximadamente 21 años de edad y no aprendió la técnica de avaramiento intencional para cazar. Este es un ejemplo de los animales que no aprenden el comportamiento. Su madre, Antú, es una de las mejores cazadoras. Y Ezequiel participa con otro rol en las actividades de cacería, como por ejemplo estar atento auditivamente al cruce de alguno de los lobos en el canal, probablemente para avisarlas que sí son cazadoras y que puedan intentar la captura. El otro sector de cacería de orcas es el área entre Caleta Valdés y Punta Norte. Es el área donde yo empecé mis estudios. Cuando yo había empezado como guardafauna, no se sabía que las orcas cazaban en el área de Caleta Valdés porque no había nadie establecido ahí continuamente. Yo me establecí en el año 92 en una casilla rodante, como contaba mi amigo Gerardo, con mi caballo Rigel, y me quedé ahí unos cuantos años. Y lo que empezamos a ver con mi caballo, que no lo pude traer acá para que me atestiguara que estoy en lo cierto, fue que las orcas no solamente cazaban en Punta Norte, marzo y abril, sino que también cazaban en Caleta Valdés, no lobos marinos, sino elefantes marinos, en la época reproductiva del elefante marino. Entonces, eso volvía a la cuestión de la investigación más interesante. El área de Caleta Valdés es esta que vemos ahí, esta lengua de tierra tiene aproximadamente 28 kilómetros, y la laguna que se forma adentro generalmente hace que, por la tranquilidad de las aguas, sea un lugar de apostadero de elefantes marinos y de cría. Ahí nacen muchos elefantes marinos en esta temporada, empiezan a parir las hembras en septiembre. Y acá vemos un macho adulto de elefante marino con su harén de hembras y sus cachorros recién nacidos. Los cachorros pesan 45 kilos cuando nacen, y a las 3 semanas ya están emancipados de sus madres y pesan alrededor de 120 kilos. Vemos una orca pasando en esta casa que llegó como a los 3 o 4 años después de que yo me establecí por primera vez. Y estos son los cachorros ya haciendo sus primeras armas de la relación, que pesan 120 kilos y que son atacados por las orcas para comer. Tenemos un avaramiento intencional. Esta hembra se llama Jazmín y es una hembra cazadora muy exitosa. El cazamiento de elefantes, la caza de elefantes marinos es para las orcas el plato fuerte del año, ¿no? Descubrimos que la orca es más cazadora de elefantes que el lobo marino, al contrario de lo que se pueda creer, y es probablemente porque para un mismo esfuerzo de avaramiento tiene 4 veces más alimento. Además que el elefante es menos dinámico en el agua, es más fácil de cazar. Acá vemos cómo Jazmín está capturando un elefante marino, los otros cachorros que están al lado no se dan cuenta. Esa es otra de las ventajas, ¿no? Como en el caso de los lobos marinos, como veíamos hoy, la orca cuando captura produce un lío de lobos que los otros ya se quedan lejos de la posibilidad de ser atacados durante un largo rato. Las orcas a veces intentan capturar adultos de elefantes marinos, pero normalmente no son exitosos estos intentos. Acá vemos a Ishtar, una hembra adulta muy buena cazadora, intentando cazar una hembra de elefante marino, pero no lo logra. Y acá vemos a Agustín, un juvenil que es muy bueno en el comportamiento de avaramiento intencional, enfrentándose a una presa difícil, ¿no? El macho de ese elefante es casi tan grande como él, y finalmente tampoco lo captura. Para dar algunos datos, si alguna vez quieren ir a visitarnos, la zona de Punta Norte, arriba, como ven, el pico estacional más grande es marzo-abril, octubre-noviembre también hay un poco porque suele haber elefantes.
Y en la zona de Caleta Valdés, el pico estacional de presencia de orcas es octubre y noviembre. ¿Qué pasa en nosotros dos, en los valles, no? Acá se ríe Gerardo, ¿qué pasó? Acá vemos una ballena franca y unas orcas. La ballena franca es la de la derecha. Y estas orcas están intentando capturar. Esto pasa generalmente en el invierno. ¿Por qué? Porque las orcas ya es tarde para cazar lobos marinos y es temprano para los elefantes marinos, y las orcas están con hambre. Las orcas comen de todo. Comen tiburones, comen rayas, comen aves. Hay más de 80 especies de presas figuran en la dieta. Pero no todo es fácil de capturar. Y estas orcas están especializadas en capturar mamíferos marinos. Y en la zona, en la época en que no tienen ni lobos ni elefantes marinos, están con hambre e intentan a veces cazar ballenas francas. Esta es Gistar también. Gistar es la hembra que les mostraba hoy tocando la elefanta, y en esas marcas que están en las flechas es la prueba de que en una época del año intentan cazar rayas de aguijón. No sé si en España se les llama así también, rayas de aguijón. Esas marcas son las cicatrices de los aguijones de la raya cuando la orca agarra el cuerpo de la raya con la boca. Otra cosa que fue muy fascinante y es muy fascinante ver es cómo las orcas, después de aprender el comportamiento de varamiento intencional por parte de las hembras adultas, practican el comportamiento de varamiento durante toda su vida, ¿no? Esto es análogo a una tribu de indios que sepa hacer un tipo de cacería especial como el Amazonas con cerbatanas o con los arcos y las flechas, y de su puntería y de la habilidad en la técnica depende de su supervivencia. Esto es exactamente lo mismo. Entonces las orcas de Valdés se comportan como una tribu cuyo arco y flecha o su cerbatana y dardos son el varamiento intencional, y tienen que practicarlo durante toda su vida para garantizarse su supervivencia, no solo individual, sino del grupo familiar, porque las orcas comparten siempre el alimento obtenido. Si bien las cazadoras son 8 en total, estas 5 que enseñan y 3 más, juveniles y un macho, son 20 en total, y cada vez que una caza comparte siempre la presa con el resto de la manada. Acá vemos otra vez el comportamiento de práctica y de enseñanza, ¿no? Acá vemos 2 orcas practicando el varamiento y una juvenil a la izquierda también aprendiendo cómo practican. En este video vemos también en una playa, este es el canal de ataques en Punta Norte, 2 orcas están practicando el varamiento. Fíjense que no hay presas. Hay un lobo acá, como una vez más a la izquierda, que no se metió en el agua después por una semana más o menos. Fíjense que es muy notable como van, paran, vuelven a salir, vuelven a parar. Es un comportamiento muy, muy notable y queda muy claro que lo que están haciendo es practicar el varamiento. Y un poco para finalizar esta charla, antes de responder a las preguntas que tengan, quería mostrarles un documental que está en inglés, es de Animal Planet de hace unos 8 o 10 años atrás, que muestra un poco esto que les mostré y muestra lo que les comentaba Gerardo, este vínculo que se empezó a gestar entre este grupo de orcas y yo durante mi trabajo como guardafauna y como investigador de orcas. Animals with which we seem to have little in common. How could we possibly communicate with them? In a wild and remote region of Patagonia in Argentina, sea lions live in fear of their lives. This is their breeding ground, but it's also the site of one of the most violent and unusual attacks in nature. Orcas, also known as killer whales.
At up to 5 tons, they are the largest member of the dolphin family. These are the only orcas on Earth to catch sea lions by beaching themselves. The 27 orcas here learned this deadly skill from previous generations. Their survival depends on communication. Roberto Bubas has been watching the orcas attack for 12 years. But incredibly, he's also seen another side to these fearsome predators. In the last 12 years, I have been more with these orcas than with people. And they became a kind of family to me here. The orcas seemed to feel the same way about him. Roberto had been watching the orcas from a distance for over a year when something fascinating began to happen. Day by day, they came closer and closer. Eventually, Roberto was brave enough to get into the water. They were splashing the water with the flukes and spy hopping in front of me. And I understood. I thought maybe they want to play with me. So I went into the water with them to play. And it was like a party. They started to come together to push to each other and start to scream, to make sounds. And I was able to touch them. No other wild orcas have ever tried to communicate with a human being. But Jane Goodall thinks this amazing behavior makes perfect sense. Why did the orcas want him in the water? They wanted to experience him. They knew him as an individual. They're curious. They have the same kind of curiosity as we have. And so they can't come out any further than they do. They try. They come as far out of the sea as they can to experience his world of dry land. But they can't really experience him unless he gets in the water with them. Why on earth the orcas don't attack people when they attack seals is another kind of mystery, but it has to be something to do with this communication between dolphin and human, which we simply don't understand. Since that first encounter, Roberto has made contact hundreds of times. Like Jane and her chimps, he's given the orcas names. Sometimes I take my kayak and I start to row towards them. Toya. And I can call them and they come towards me. Toya. Toya. And they come surrounding on the water behind me and then flow, like saying hello or like this. ¡Eh, chiquititas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. For Roberto, this is the best kind of friendship. Sometimes I play the harmonica to them, just to give them a kind of gift from me. It is like in humans, when you get a friend, it takes time to make the bond strong. It is the same with this group of orcas, but I think it's much more pure than in humans. It's much more innocent. They don't need nothing from me. I don't need nothing from them. It's just a very pure affection bond. Yo alimenté esta amistad, este vínculo con estas orcas, e incluso lo fortalecí creyendo y convencido de que esto podía significar una contribución mayor para el mundo algún día. Y creo que esa contribución mayor, en definitiva, es esto de, si es una población pequeña, que hay orcas que a veces varan y hay que salvarlas y si algo les pasa a estas orcas, no solo estamos perdiendo animales de una población que es pequeña y que tienen un varamiento intencional, que es un método de caza
único en el mundo y estamos perdiendo como humanidad una cultura de alimentación, un fenómeno de la naturaleza salvaje que nos asombra, sino que también esto me tenía que servir para transmitir un concepto que fuera más allá de los conceptos solamente biológicos y también hasta culturales, ¿no? En esta foto estoy haciendo esto mismo que hago acá, transmitir, pero en el lugar, en Punta Norte, a una escuela, a los chicos de una escuela. Y probablemente esto que seguí alimentando de esta amistad con las orcas y este vínculo con estos animales, antes considerados las ballenas asesinas o animales feroces que podían matar al hombre, creo que se ha convertido un poco en un símbolo de que los hombres no estamos por encima de las otras especies en el mundo, como siempre hemos creído, sino que estamos a un mismo nivel, ¿no? Y que formamos parte de un mundo que está íntimamente ligado entre todos sus componentes, seres vivos. Y en definitiva, cualquier cosa que le pase a las orcas o cualquier otro ser vivo en el planeta nos va a pasar a nosotros como humanidad. Así que bueno, esto fue todo, esta es mi charla, espero que les haya gustado. ¿Alguna vez, cuando te has metido en las orcas, a nadar con las orcas, alguna vez has tenido miedo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿tú crees que si pasa tiempo te reconocerían las orcas? Si vuelves ahora creo que llevas tiempo sin estar allí. Si vuelves te reconocen, ¿no? ¿Hay alguna forma que sepas que te reconocen? Respondiendo a tu primera pregunta, sí, he estado nadando con las orcas varias veces. Todas las interacciones son una cuestión muy realmente íntima, ¿no? de unicidad y de estar muy en paz y muy tranquilos. Por eso las filmaciones son pocas, las fotografías son pocas. Normalmente he estado con las orcas durante 15 años con seguridad, alrededor de un promedio de 30 veces por año. Y de todas esas veces, todos los años, se han tomado fotos o hecho filmaciones muy pocas veces, unas 10 o 15 en total, nada más. Y el comportamiento de las orcas cuando he estado en el agua ha sido el mismo, nadando, ha sido el mismo que cuando estoy hasta la cintura, ¿no? Como vieron, la orca cuando bala sale completamente. Si quisiera morderme, lo podría hacer como yo estoy con los pies en el agua, nomás, sin meterme más profundamente. Con respecto a la otra pregunta, las orcas son animales con un cerebro tremendamente evolucionado. Los neurofisiólogos han hecho resonancia magnética del cerebro de las orcas no hace mucho y se han encontrado con respuestas así realmente asombrosas, intrigantes, ¿no? Intrigante es la palabra que usa en sus papers, exactamente, intrigante. ¿Por qué? Porque bueno, a la ciencia, todo lo que es académico, lo científico, cuesta muchas veces aceptar que existan animales de una evolución cerebral superior análoga al ser humano, y el cerebro de una orca, una resonancia magnética evidencia unos niveles de circunvoluciones, de cisura y de capacidad neuronal análoga o superior al ser humano. Entonces eso nos deja con muchas intrigas, ¿no? Como si fuera un cerebro preparado para responder solucionar muchos más problemas de lo que presenta el medio ambiente marino. De hecho, los acuarios a los que nunca me gustó asistir podrían dar fe de esto, porque la orca es el animal que más fácil aprende, ¿no? Como los seres humanos solemos medir la inteligencia de los animales con esa vara, bueno, eso quiere decir que son inteligentes. Y respondiendo más concretamente, Álvaro, a tu pregunta, una vez estuve 11 meses cuando fui trasladado a la isla de los pájaros sin ver a las orcas, y a los 11 meses, cuando las vi, me metí en el agua y fue una fiesta. Vinieron a jugar conmigo como si se tratara de cerritos que muchos meses dejaron de ver a su amo, ¿no? Y si nos sorprende a veces que nuestra mascota, un perro, un gato, tiene ese comportamiento con nosotros,
no debería sorprendernos mucho que una orca con un cerebro tremendamente superior, evolutivamente hablando, tenga ese tipo de memoria. La última vez que metí el agua con las orcas no fue hace tanto, sino algunos meses. Lo hago generalmente a escondidas porque siempre hay un jefe de turno que no quiere que lo haga. Pero a mí yo sigo sosteniendo esto, que explorar este vínculo con las orcas como ser humano, no como Roberto Boba, puede hacer aportes a la humanidad mucho mayores. Sí, hubo un ataque en la década del 70 donde en las costas de California una orca mordió la pierna de un surfista y lo soltó. O sea, que es un error probablemente porque ahí hay elefantes marinos del norte que tiene la silueta de abajo hacia arriba ovalada con patas y cola. Entonces es probable que la orca haya creído que el elefante marino lo mordió y lo soltó. Es decir, que por alguna razón, que no se sabe qué cuál, la orca respeta al ser humano y no lo interpreta como parte de su dieta. Y en cautiverio, bueno, pasan accidentes y van a seguir pasando mientras pretendamos tener cautivas animales, como cualquier animal que está en el mundo para vivir. ¿Coinciden las orcas especializadas en varamientos con las que te van a saludar, con las que van contigo? Sí, es decir, ¿hay animales especialmente curiosos o atrevidos? He estado en el agua prácticamente jugando con todos, con los varadores y con los no varadores. Hay algunos, cada orca tiene una personalidad. No puedo hablar mucho de eso porque tampoco es fácil hablar de estas cuestiones de personalidad en cada orca. Me habrán escuchado y se habrán reído un poco cuando yo les llamaba por el nombre, de chiquititas. Si vieran lo que está filmado de cuando me reencontré después de 11 meses, bueno, estábamos como jugando como los chicos, ¿no? Qué grande que estás, Maco, cuántos años te veo. Es el mismo grupo de varadores, incluso algunos de los no varadores, los que se acercan. Yo creo que esto es como, tiene que ver con los talentos individuales. Como a mí me gusta siempre hacer analogías con el ser humano y así como un hijo, un sobrino, un chico que conocemos tiene más talento para jugar al fútbol que otro y alguno es malo para pegarle a la pelota y otro es mejor, también pasa lo mismo en las orcas. De todas maneras, ese que no va a aprender nunca a jugar bien al fútbol, quizás sea bueno dibujando o quizás sea bueno tirando al arco y eso lo hace participar de forma activa también en la sociedad, no queda relegado. De esa manera, en la población de orcas, en la comunidad de orcas, en la sociedad de orcas, ningún animal que no sepa el varamiento intencional queda relegado, sino que interviene en la actividad cooperativa de cacería con otro rol, por ejemplo, escuchando. Dentro de las familias hay un líder de la manada, hay una jerarquía. ¿Quién pregunta? No, ¿hay alguna jerarquía? ¿Hay algún líder de la manada? Sí, hay muchas mujeres en el salón, para decir nada raro, sino que se ponen contentas cuando digo esto porque las actividades de la manada son lideradas por hembras. Y la respuesta a esto está dada en algo que es bastante lógico y es que, no sé si se acuerdan que les comentaba que una hembra vive casi el doble que el macho. El macho vive unos más de 50, 55 años y la hembra vive más de 80. Están documentadas orcas del Pacífico Norte que vivieron más de 80 años. Y eso las hace poseedoras de muchas más conocimientos y habilidades. O sea, tiene una orca vieja tiene 40 años más de haber vivido en ese medio ambiente que el macho más viejo. Entonces el macho con gusto le cede el liderazgo a la hembra para que la lleve a los mejores lugares de caza, con las mejores condiciones de caza, porque esa hembra adulta vieja que lidera la manada está liderando la supervivencia de su comunidad. ¿Por qué crees que han sido capaces de desarrollar esta técnica de caza en Península Valdés y no en otro lugar del mundo? ¿Hay alguna característica especial en Península Valdés que le haya permitido hacerlo? Yo creo que esta es la respuesta, Gerardo. Entre 1917, porque no había teorías al respecto, y lo que yo creo es que esta es la razón. Entre 1917 y 1954, las loberías y las elefanterías de la Península Valdés fueron diezmadas por el hombre, ¿no? Por la piel y la grasa de los lobos marinos y del elefante marino.
antes de eso había cientos de miles, había probablemente en Punta Norte solamente, donde vos viste que había unos, en total con crías y todo, había unos 4.000 animales. Es muy probable que en esa lobería, antes de la matanza, hayan habido cerca de 150.000 lobos marinos. Con 150.000 lobos marinos, entre crías y adultos, tenemos en la zona, en los primeros 10 metros de marea de la colonia, una sopa de lobos marinos nadando y jugando. Y probablemente antes de 1917, las orcas solamente tenían que acercarse a 1 o 2 metros de profundidad y capturar lo que tenían a mano. Es probable que las orcas en ese momento hayan sido mucho más numerosas. ¿Qué pasó? Entre 1917 y 1954 hubo un decrecimiento de la población de lobos y elefantes marinos, de la comida de las orcas. Las orcas empezaron a tener hambre, a no poder capturar y a migrar hacia zonas más provechosas. Es probable que haya quedado un grupito de orcas muy chico que se empezó a especializar, a darse cuenta que esa comida era, digamos, esa poca comida que había que ir muy cerca del rompiente para capturarla, y alguna vez alguna con mucho hambre varó, pudo capturar, inteligentes que son, empezó a practicar ese método y enseñarlo después a las orcas. Yo creo que es un comportamiento, yo creo que esa es la respuesta de cómo llegaron a vararse, empujadas por el hambre, porque si no, no hay otra respuesta. Las orcas son inteligentes. Si hubiera algo más fácil, hubiera elegido lo de menor esfuerzo para alimentarse. Y eso es un comportamiento que ha sido adquirido por las orcas en los últimos quizá 40, 50 años. Y hemos visto en esos grupos de 40 orcas aproximadamente que hay comportamiento sexual, es decir, que hay cruzamiento ahí, y es posible que lo hagan para ingresar sangre nueva a la población y evitar así la endogamia. Muy buena. Yo creo que la respuesta ahí está dada en esto que les comentaba del cerebro evolucionado, ¿no? Porque este tipo de interacción con seres humanos, el común denominador es de animales que tienen cerebro evolucionado. Primates, por ejemplo, tuve el honor de que ese documental de Animal Planet que vieron lo presentara Jane Goodall, por ejemplo. La doctora Jane Goodall hace 30, 40 años explora no solo el conocimiento de la etología del chimpancé, sino la interacción con el ser humano, con ella. Y bueno, son animales de gran evolución cerebral. Entonces yo creo que el delfín, la orca es un delfín, son animales con cerebros evolucionados, con estructuras sociales análogas al ser humano, y que por eso intentan también establecer esta relación con el ser humano, ¿no? Y yo, mi pronóstico, mi deseo y mi convencimiento es que en el futuro va a haber muchos más Roberto Búas en el mundo interactuando con orcas, con delfines y con el resto de los animales, ¿no? Porque probablemente la gran barrera sea el miedo nuestro, y el miedo lo que hace, el miedo y nuestra arrogancia y nuestro deseo de poder material es lo que nos hace cazarlos, matarlos y no pensar en los animales como seres vivos que están no al servicio nuestro, sino con nosotros en esta misma casa de todos relativamente. La iniciativa ha sido de las orcas, y cómo empezó es de no creer, porque yo estaba tomando datos con una libreta y un lápiz, porque no tenía en esa época ni cámara de fotos ni binoculares, entonces yo tenía que dibujar la forma de la aleta con las marcas para empezar a identificarlas, para saber cuál era cuál, y me metí en el agua con respeto y miedo dominado, ¿no? Para estar más cerca y poder ver las marcas que tenía. Y un día, que no me metí al agua, una orca se acercó con unas algas en la boca y las dejó ahí en la orilla. Entonces dije, ¿querrás jugar? Y miré las algas al agua, y esa orca u otra, no sé cuál era, agarró las algas y las trajo otra vez a la orilla. Y así empezamos a jugar con las algas como si fuera un perrito con el palo. Y todos los días, a la misma hora, me venían a buscar al mismo lugar, mientras hubo agua, hubo marea, la marea se va desplazando, y así empezó nuestra amistad, y la iniciativa fue las orcas. No. Han habido varias que tienen la iniciativa de acercarse. Y una vez, para un documental que se hizo de National Geographic en el año, creo que fue 2001 2002, yo estaba con un hidrófono haciendo una grabación de sonido,
y se acercó una cría, y esa fue la única vez que una orca adulta se interpuso entre la cría y yo. Es probable que haya sido por las ondas electromagnéticas del micrófono. Si eventualmente en alguna época del año vienen orcas de otros sitios, de alguna manera hay un intercambio genético, la población de orcas debería crecer. La supervivencia de los cachorros de orca, siendo mayor porque no tienen predadores, debería ser mayor y la población debe crecer, pero por lo que nos cuentas aquí, la población se mantiene en 20, 20 y algo individuos así durante los muchos años que llevas observándolas. Pues la orca es el máximo predador Yo marino. te preguntado de otra manera, ¿cuáles son los factores que ocasionan mortalidad en los cachorros de orca? Se cree que alrededor del 30 a 40% de los cachorros antes del primer año de vida no sobreviven. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? La respuesta podría ser que como la orca es el máximo predador marino, los animales necesitan ser perfectos para sobrevivir, ¿no? Tienen que ser, tener todas sus facultades perfectas para poder medirse con las dificultades que les ofrece el mar. Y bueno, animales que tienen problemas genéticos, como por ejemplo malformaciones en el corazón o dificultades para nadar, no sobreviven. No se sabe exactamente por qué ese rango de mortalidad es tan alto. ¿Y por qué no crece la población más? Los parámetros vitales, una orca hembra no tiene más de 4 o 5 crías en toda su vida. Entonces no es como los lobos marinos que tienen crías a partir de los 4 años, durante 12 o 15 años, todos los años una. Una hembra de lobo marino puede dar entre 10 y 12 crías en su vida, mientras que una orca no da más de 4 crías viables en toda su vida. Entonces el crecimiento realmente es lento. ¿Responde tu pregunta, Javier? Más o menos. No creo que la naturaleza haya unas fuerzas selectivas, una selección natural, que elimine de una forma tan drástica a los juveniles, a los cachorros que no tienen la perfección que debería tener. La naturaleza que yo conozco no funciona así. Pero por eso te lo he preguntado, porque me sorprende muchísimo, y siempre me ha sorprendido y no tengo respuestas para ello, es porque los grandes superpredadores que están por encima de la cadena trófica, más arriba de todo, las poblaciones no crecen cuando no hay problemas de alimentación o no hay problemas de uso del espacio y de otra serie de circunstancias. Pero desde un punto de vista puramente dinámico poblacional y de fecundidad, fertilidad, etcétera, etcétera, pues me sorprende mucho que no crezca. Y es sintomático. Ahí nombraste uno de las limitantes, ¿no? Que yo no te lo había dicho recién. Vos dijiste que parecía no haber problema de alimentación. Y el problema de alimentación está en la disponibilidad del alimento. En Península Valdés, si tenemos 50.000 lobos marinos y tenemos probablemente unas 15.000 crías en ese momento, todas esas crías no están en el agua nadando en condiciones de mar que hagan que sea una presa disponible. Entonces, toda esa comida existente no está disponible. Un mínimo porcentaje de esa alimentación solamente está disponible. Entonces, hay un problema de alimentación. Ese problema de alimentación no hubo en las orcas, que deben haber sido muy numerosas, como lo dije hoy cuando me preguntaba Gerardo por qué varaban, en la época que había muchos más, porque había más población, más comida, y seguramente la población de orcas era mayor. Entonces, ese es un gran limitante, el alimento. Hay mucho alimento, pero no todo ese alimento está disponible. ¿Cuál podría ser la problemática o lo que me preocupa? La sobrepesca y la contaminación son dos problemas que nos afectan a nivel mundial y a nivel local también, ¿no? O sea, el mar patagónico es un mar bastante limpio, sin embargo tenemos una fábrica de aluminio, tenemos industrias que envenenan también a nuestro mar, y tenemos flota pesquera, gran parte española, que están depredando un poco el mar, ¿no? por la ley argentina que lo permite. Y mi preocupación sería que si hay pocos peces, habrá pocos lobos, que son los lobos que se alimentan también de esos peces con nosotros, y por lo tanto el alimento disponible de esa orca va a ser menor y la población de orca podría crecer por falta de alimento. Entonces esas son las dos preocupaciones. Y la preocupación mayor a largo plazo es que lo que
decía cuando terminé mi presentación es que lo que le pase a las orcas, como a cualquier otro ser vivo del planeta, sea una araña, un escorpión, un ratón, una tribu del Amazonas, nos va a pasar a todos nosotros, en definitiva, ¿no? Más tarde. Este es un regalo para que... Qué buen regalo, tú. Por aquí. ¿Ese no? ¿En qué es la bonita? Pruébala, Beto. Qué buen regalo. Pero acá no hay orcas. Susurra a las orcas. Tú... Algunos amigos dicen que las orcas se acercan a pedirme que me calle, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Hola. Bueno, antes que nada quería agradecerles por estar acá presente. Siempre he dado unas cuantas charlas, presentaciones, seminarios, sobre todo me ocupo de dar en las escuelas de mi país, porque me parece que es necesario y es importante invertir tiempo en los más chicos, que son los que en definitiva van a cambiar un poco el rumbo que llevamos como humanidad, ¿no? Y también algunas conferencias afuera, algunas charlas. Y siempre que empiezo una presentación, tiemblo un poco, ¿no? Porque uno a veces no sabe cuáles son las expectativas de la audiencia y no sabe si va a poder cumplirlas. Pero bueno, desde que entré acá al museo, que me parece un lugar excepcional y muy auténtico para transmitir lo que vine a hacer, me siento como en casa. Quiero agradecerles a los que organizaron esto. Podemos diferenciar los machos de las hembras por el tamaño y por la aleta dorsal, mucho más alta en el macho, el de la izquierda, y más pequeña y falcada en las hembras. Vemos a la derecha. Un macho puede pesar más de 6 toneladas, una hembra generalmente pesa entre 3 y 4 toneladas. Los machos viven como máximo 50 a 55 años y una hembra puede vivir más de 80 años. Hay una diferencia entre macho y hembra muy notable, muy marcada. Yo empecé mi investigación con una técnica que se llama fotoidentificación, que es la técnica más usada en el mundo para seguir una población de delfines o de orcas, y se basa en las características que tienen las aletas dorsales, ¿no? Todas las aletas dorsales son diferentes, que son muy parecidas entre sí. Por ejemplo, entre las hembras, la mancha gris que tiene detrás de la aleta dorsal es como nuestra huella digital. Entonces lo que hacemos normalmente cuando investigamos una población de orcas es hacer el seguimiento continuado de animales conocidos. Identificamos un animal por la forma de la aleta y elaboramos un catálogo identificatorio que sería una suerte de carta de identidad o de documento de identidad de cada orca, para poder ir siguiéndola a través del tiempo. Es importante tomar fotografías siempre porque las orcas sufren desgarros por mordeduras entre ellas o también por crecimiento, y las aletas van cambiando de forma. Este es el que también me trajo hasta acá, ¿no? Junto con José María Morales, por eso uso la camisa del uniforme, que creo que es más valioso. Incluso la conexión que he tenido con los animales ha venido más por mi profesión de guardafauna o guardaparque que por el estudio de la biología en sí. Entonces,
en esto de tratar de ser auténtico, también está bueno que se lo comente, porque estoy vestido de guardaparque. Las orcas del Chubut capturaron mi atención, ni bien empecé a estudiar, a trabajar como guardafauna, y en la zona de la Patagonia, que es esta que les muestro aquí en esta fotografía, esta caprichosa formación geográfica es la península Valdés. Es un área bastante extensa, a veces con el mapa uno no tiene la posibilidad de contrastarla y no sabe sus dimensiones, pero tiene de norte a sur alrededor de 100 kilómetros y de este a oeste otros 100 kilómetros. Es un área bastante extensa y muy despoblada, muy poco poblada. El área de Caleta Valdés que comentábamos al principio es el área es un área que, si bien siempre fue área protegida, nunca tuvo guardafauna hasta el año 92, que yo me convertí en el primer guardafauna de ese lugar, y era un área con bastante conflicto y problemática local de cacería y de gente que molestaba a los animales de allí. Pero bueno, como vine a hablar de orcas, vamos a hacer una introducción. Las orcas son delfines, ¿no? Son los miembros más grandes de la familia de los delfines, son animales con dientes, tienen estructuras sociales complejas, cerebros muy evolucionados y son los animales más poderosos en el mar. La orca es en el mar lo que el hombre es en la tierra, lo que el hombre es en el planeta, es el máximo predador. La orca come tiburones blancos, ¿no? O sea que la orca está por encima de todas las otras especies en el mar. Es el predador top. Y en Península Valdés ha desarrollado una técnica muy particular de cacería de especies, como ya voy a comentar un poquito más adelante. La orca es un mamífero marino, ¿no? Y amamanta a sus crías durante periodos muy extensos, más de 2 años. Y estas estructuras sociales muy complejas que tiene son análogas al ser humano. Hay muchas analogías para hacer con la estructura social del ser humano, e incluso también las cuestiones fisiológicas, ¿no? Una orca hembra empieza a ser madura sexualmente alrededor de los 12 o 13 años y entra en una etapa menopáusica, deja de parir alrededor de los 40, 42 y no tiene más de 4 crías en toda su vida. Mi amigo que me espera en su casa, bueno, los que están aquí presentes, Fernando Pirones, Silvia. Bueno, si empiezo a nombrarlos a todos, son muchos. Está el valiente editor español de un escrito mío, Máximo Higuera Molero, por ahí. Está un escritor de verdad, Javier Moro, que me invitó a en su casa, Virginia. Y ante todo está el que originó que yo los conociera a todos los demás, ¿no? Que mi amigo José María Morales, aquí presente con Yola, su esposa. Así que es bastante emocionante para mí empezar a contar lo que voy a contar, y sobre todo que deja de ser ya una presentación que me intimida un poco siempre al principio, sino que es más bien una charla con amigos, y eso me hace sentir muy bien. Estaba muy emocionado esta mañana porque están presentes acá también la familia de Manolo Ferrer, que bueno, es una persona que es como mi segundo padre. Es un español que siempre me contó de España desde mi infancia. Cada vez que hablo me emociona. Así que bueno, gracias a todos por venir, y voy a empezar a contarles lo que decía Gerardo un poco. Yo voy a empezar a pasar la diapositiva porque ya había empezado mi presentación. Pero bueno, las orcas de Chubut, como bien les contaba Gerardo, capturaron mi atención cuando yo empecé a estudiar biología marina, allá por el año 1992, y me ofrecieron, como él comentaba, mi cargo de guardafauna